pero será tan estúpido que al final la decisión la va a tomar el gobierno. ¿Y acaso que el gobierno quiere ser Nicaragua? Pero es que el gobierno es Nicaragua, es que Nicaragua es Venezuela. Es que él parece que él no lo ha entendido o no lo quiere entender. O sea, él dice que al final la decisión la va a tomar el gobierno. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué es lo que nos ha dicho el gobierno durante 25 años? Que quieren Nicaragua, Cuba. Eso es lo que quiere el régimen. Estúpido. Hoy, martes 29 de octubre, vamos a hacer un programa combinadito porque voy a tocar varios temas, entre ellos la razón por la cual el régimen no va a poder seguir mintiendo con respecto al asesinato del dirigente de Apure, Edwin Santos Quiñones. Pero además vamos a hablar de las últimas cretinadas de Enrique Capriles Radón. El caso del asesinato del líder del estado Apure, Edwin Santos Quiñones, ya hizo tilín aquí en Estados Unidos como un caso de violación de derechos humanos. Vamos a poner en pantalla lo que dijo el representante de la Casa Blanca, Brian Nichols. Dijo: estamos consternados y entristecidos por la muerte del destacado activista democrático venezolano Edwin Santos. Nos sumamos al llamado para que se realice una investigación transparente y una autopsia independiente para determinar la responsabilidad de su muerte tras su presunta detención por parte de las fuerzas de seguridad. Una de las cosas, ayer hicimos un programa de investigación sobre este tema con todos los detalles. Si no lo han visto, hagan la tarea. Una de las cosas que ellos dicen que respalda el hecho de que fue un accidente de tránsito, que fue que la moto se volteó y por eso fue que él cayó en ese matorral, etcétera. Una de las cosas que desmiente esto y que es muy importante es el testimonio de varias personas que estuvieron ahí en el momento en que funcionarios vestidos de negro montaron en unas camionetas negras también, marca Hilux, modelo Hilux, a Edwin Santos Quiñones. Vamos a poner en pantalla una publicación de Abogados Venezuela, se llama el grupo, que dice lo siguiente: para iniciar trámite ante la Corte Penal Internacional, abogado de esta ONG en Apure tomó declaración de 2 de los 5 testigos que vieron cuando montaron a Edwin Santos en una camioneta del SEBIN y un funcionario se llevó conduciendo la moto de Edwin. Es decir, ya hay testimonios válidos y testimonios ante la Corte Penal Internacional. Pero bueno, a pesar de las evidencias que hay de que este es un tema que tiene herido a el Alto Apure y a toda Venezuela, incluso a funcionarios del Departamento de Estado aquí que están pendientes de eso, Iván Gil, el canciller de Maduro, se atrevió a declarar hoy lo siguiente. Fue 28 de octubre, es decir, se cumplen 3 meses desde las elecciones que cubrimos. Yo estuve allí en Caracas haciendo toda la reportería. Usted dice que en Venezuela se respira paz total, pero hay más de 1.200, 1.300 presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos. En Venezuela no hay ni un preso político. Venezuela es un país libre de presos políticos. En Venezuela hay paz. Yo te invito a que vayas, ¿no? O sea, realmente no sé si lo has podido transmitir, pero en Venezuela tú puedes ir a las calles, ver la paz, ver la alegría. La gente está trabajando, crecimiento económico. Este primer semestre crecimos 8,5% nuestra economía. Somos el país que más crecimiento tiene en América Latina. Vamos a sobrepasar el 10% de crecimiento este año. El año pasado crecimos 5,5%. En el 2022 crecimos 15%. Es un país que se está levantando a pesar de las sanciones, a pesar de las agresiones, con alegría, con trabajo, y los invito a que lo vayan a ver. Lo que creció fueron las posibilidades de que vayan todos ante la justicia internacional. Ustedes, la mayoría, no creen eso. Yo sí creo en eso. Es la justicia internacional la que va a terminar actuando aquí. Miren, el tema de lo que va a pasar el 10 de enero, lo que va a ocurrir con María Corina Machado, vamos a ponerlo en el contexto de unas declaraciones que Enrique Capriles le dio a una periodista de Tal Cual, ¿no? Pero primero,
Vamos a escuchar la invitación, porque esto fue una invitación, una tentación que lanzó Jorge Rodríguez a los partidos de oposición. Escuchen esto. O una enmienda y las leyes es la mesa legislativa. ¿Cuáles son esas leyes? Hay que hacer nuevas leyes. Yo, por ejemplo, creo que hay que hacer una ley de financiamiento de partidos políticos y grupos electores. Yo, por ejemplo, creo que aun cuando la Constitución dice que no se pueden financiar los partidos políticos, yo considero que las campañas electorales deben ser financiadas por el Estado para que no hayan particulares ni países extranjeros poniendo real. Porque está prohibido por nuestra Constitución. ¿Pero y quién financia las campañas del extremismo? ¿De dónde sale la plata? ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la plata para la compra de votos, por ejemplo? El mensaje ahí es, miren, déjense de cuentos con que aquí hubo fraude, vámonos para las elecciones regionales, que nosotros mismos le vamos a dar la platica. A cuanto candidato haya por ahí, tú eres candidato, tú tienes derecho a tener tu platica para que hagas campaña. Son tan atrevidos que él reconoce que la Constitución se niega a eso, pero no importa, vamos a ir sobre la Constitución porque el Estado va a financiar las campañas electorales. Es el Estado el que va a decir quién va a competir, quién no va a competir y a quién le va a dar platica y a quién no le va a dar platica, sin ningún control, para que sepan. Porque la mayoría de quienes se van a lanzar en esas regionales ni siquiera van a hacer campaña, sino que se van a meter los reales en el bolsillo. En un video, porque la entrevista está por escrito en tal cual, pero se hizo ahí publicado un video en las redes sociales que yo les recomiendo que vean el video, porque la entrevista está muy bien escrita, pero es que yo que soy periodista de prensa escrita, es lamentable cuando uno lee un texto y no le puede ver la cara de sinvergüenza al que están entrevistando, por ejemplo. El descaro no se puede ver en un texto. Entonces yo les recomiendo que busquen en las redes sociales el video que corresponde a la entrevista publicada en tal cual, la entrevista que se le hizo a Enrique Capriles. Es muy larga, dura más de 1 hora, pero yo seleccioné ciertas partes para que ustedes se den cuenta de cómo este tipo, este cretino de Enrique Capriles Radonsky, que nunca habló de fraude, jamás habló de fraude cuando a él le quitaron las elecciones. No tengo que recordar qué fue lo que él mandó a hacer a la gente. Ahora está hablando tanto disparate y se contradice a sí mismo con respecto al fraude, pero seguir creyendo en las elecciones. Pero todo es armando la operación para dejar sola a María Corina Machado cuando el 10 de enero Edmundo González Urrutia no pueda juramentarse en Venezuela y no se pueda juramentar por la arbitrariedad del régimen. Simplemente. Vamos a escuchar y a ver, véanle bien la cara al descarado de Enrique Capriles Radonsky. El primer sonido que seleccionamos, por favor. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. No, yo no es que me guardo o salgo. Eso suena como un conde, ¿no? No. Yo creo que hay otros protagonistas y hay que dejar que los protagonistas, cada ciclo, cada momento ha tenido unos protagonistas. El protagonista de este momento no soy yo. Bueno, lo más triste para los venezolanos es que se hable de ciclos, como que si esto fuera una serie de Netflix, ¿no? Que esto es por temporada. Entonces, cada temporada, cada ciclo tiene unos protagonistas. Entonces, que él no había salido porque él no es protagonista. ¿Y por qué está saliendo ahora? Porque ahora quiere convertirse en el protagonista. Y ya ustedes van a ver de la forma en que él está armando ese protagonismo. Vamos a continuar con el siguiente sonido. Un candidato que elegimos
que no ha sido reconocido por la institucionalidad, por el CNE. Todavía hoy el CNE no ha puesto otra vez su página a funcionar. Imagínate el tiempo que ha pasado. O sea, publican los resultados, cne.gov.be. Te metes, está caída la página. Ahí reconoce que hubo un fraude, que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano oficial, falló en el tema de las elecciones. Vamos a continuar escuchando. Quienes salimos a hacer campaña sin recursos económicos, con un gran esfuerzo en una situación tan compleja, para que prevaleciera lo que prevaleció, que es el ejercicio del voto de la gente, que es lo que yo creo. Para mí el voto, que es una decisión personalísima, es el arma de los demócratas. O sea, ¿cuál es el arma que tenemos los demócratas? Nuestro voto. No importa que haya fraude, nosotros vamos a seguir votando. Eso es lo que él dice. Porque él está preparando a el venezolano, al ciudadano, para decirle: no importa que nos hayan robado el 28 de julio, tenemos que seguir votando. Porque ese es el arma de los demócratas. Sobre todo si Jorge Rodríguez y el Estado van a soltarle la platica a quien puede ser seguramente candidato a la gobernación del Estado Miranda, Enrique Capriles. Porque es que además ellos no cobran para ellos nada más, sino para el grupito de ellos. El candidato a la alcaldía del municipio tal, ese es de Capriles, el otro en Maracaibo, el otro en Valencia. Todo esto, estos son los de Capriles. Vamos a darle a los de Capriles, porque Capriles está llamando a elecciones, aunque reconoce que hubo fraude el 28 de julio. Continúa. Usted dice que ha estado trabajando por la causa, que Machado pues tiene el liderazgo opositor. ¿Usted la reconoce a ella como la líder de la oposición democrática? Sin duda alguna, sin duda. Yo aquí es que yo no sé por qué a veces hay como ese afán de ponernos a lo interno de la oposición entre reconocimiento y no reconocimiento. Ahora, una cosa es que tú reconozcas y otra cosa es que tú pienses que todo lo que diga algún liderazgo opositor tú tienes que estar de acuerdo. Hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que entrarle al 10 de enero. ¿Qué pasa si el 10 de enero el mundo no está en Caracas para juramentarse ante una Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez? Ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, este señor no va a venir a juramentarse y hasta ahí, porque él reconoce el liderazgo. Bueno, no reconocer el liderazgo de María Corina Machado también sería ya demasiado, pero él lo reconoce hasta ese momento. Eso es lo que él está diciendo ahí, que él reconoce el liderazgo de María Corina Machado y, en consecuencia, de Edmundo González Urrutia hasta el 10 de enero, porque ¿qué va a pasar el 10 de enero cuando no se presente Edmundo González Urrutia ahí a juramentarse? Para eso es que se está preparando. Vamos a continuar. ¿Tenemos la intención de discutir los escenarios o estamos sencillamente en el voluntarismo que no se puede escuchar nada distinto a que sí o sí? Y los sí o sí no han sido buenos en el pasado. Y lo peor que nos pudiera pasar después del 28 de julio, donde fuimos millones de venezolanos que votamos por Edmundo González, es que se termine juramentando Edmundo González como un presidente en el exilio. ¿De qué nos sirve eso? Porque los simbolismos creo que no dejan de ser eso, simbolismo. Y nosotros los venezolanos necesitamos el realismo. Es decir, fuimos a unas elecciones, el gobierno se las robó. ¿Cómo enfrentamos este robo ahorita? ¿Cómo enfrentó él el robo de las elecciones de él? Aceptándolo y participando nuevamente una y otra vez en cada una de las elecciones que el régimen convoca, validándolas, porque estamos hablando de que Enrique Capriles Radonsky fue candidato a la presidencia de Venezuela. Que él participe en unas próximas elecciones en Venezuela lo que hace es convalidar el fraude. Lavarle la cara al régimen y decir: aquí vamos a seguir nosotros votando porque no hay otra forma de resolver esto. Cuando él dice que no ha habido un debate de alguna manera de cómo se va a resolver lo del 10 de enero, es porque él no acepta el planteamiento
de María Corina Machado, que es radical, que lo único que se acepta es que el 10 de enero se juramente Edmundo González Urrutia. Y ustedes van a ver lo que él dice más adelante. Continúa. ¿Cuántos países, gobiernos apoyaron a Guaidó y el gobierno interino? ¿Y en qué terminó eso? Lo vamos a volver a repetir. Que aquí hay una diferencia, porque Edmundo sí fue el resultado de una elección, sí, pero desde el exilio no va a cambiar la realidad de Venezuela. Ya descalificó a Edmundo González Urrutia porque está en el exilio. Lo descartó. Lo está descartando. Continúa. ¿Cuál es la solución de la crisis política de Venezuela? ¿Dónde está la solución? Mi opinión que es una negociación. La palabra mágica, la negociación. Solamente hay que hacer un recuento de todas las negociaciones en las que él mismo ha participado o el partido al que pertenece, Primero Justicia, o al que perteneció, al cualquier grupo en el que haya estado Enrique Capriles Radonsky. Todas las negociaciones han sido a favor del régimen. Bueno, ahí está Maduro ilegítimo instalado en el poder. Pero a eso es que va Capriles, a la palabra negociación. Pero además, más adelante ustedes van a ver cómo avala a Zapatero como negociador. Continúa. Yo creo que la negociación pasa por frenar esta guerra. O sea, a los venezolanos no nos gusta la guerra. El 28 de julio fue una demostración de que no creemos en la guerra. No creemos en guerra. No queremos que este país siga en la polarización existencial. O sea, ya son muchos años. Ellos están y nosotros también estamos. Es posible llegar a algún tipo de acuerdo. La negociación no significa una transacción, no es oscura la negociación. La negociación no son negocios. No estamos hablando de negociar privilegios, prebendas, no. Es cómo resolvemos la crisis política del país que permita resolver la crisis económica y social. Porque además le diste un zarpazo a lo que es la base, la columna de nuestra propia Constitución, que es que el pueblo es el que decide. La soberanía reside en el pueblo. Bueno, porque es que él habla como que si realmente el régimen quiere resolver el problema social en Venezuela. Entonces, habla de que el régimen le dio un zarpazo a el proceso electoral, pero que hay que negociar con ese régimen que le dio un zarpazo al proceso electoral. Él mismo reconoce durante la entrevista que el régimen cometió fraude, que el régimen se está quedando arbitrariamente, pero habla de negociar con ese régimen que no se quiere mover de ahí. Vamos a seguirlo escuchando. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. El gobierno le dio un palo a eso. Eso es muy grave para todo, porque este no es el tiempo de las dictaduras, este es el tiempo de las democracias. Esta es una región donde todos prácticamente son países democráticos. Y para poder superar la crisis económica y social, no es emulando a Putin. Rusia es otra cosa. Nuestro ADN, en nuestra sangre, en la sangre de los militares, en la sangre de los civiles de este país, ¿qué corre? Democracia, porque con todos los imperfectos que puede tener la democracia, sigue siendo el mejor sistema, el mejor para reducir la pobreza, para reducir las desigualdades, para generar tranquilidad, para generar calidad de vida, para tener paz entre la gente, es la democracia. Bueno, es que él dice que en el ADN de los venezolanos hay democracia. Hay tantas cosas, Capriles, en el ADN de los venezolanos que no se están reconociendo hace 25 años. Pero él dice que como
en el ADN de los venezolanos lo que hay es democracia, entonces que esta gente va a negociar. Porque Maduro va a entender que en el ADN de los venezolanos lo que hay es democracia, entonces él se va en una negociación. Vamos a seguirlo escuchando. Ahora, yo le digo a mis compañeros de oposición, no podemos caer nosotros en lo mismo. Por eso es que si tenemos enfrente un régimen autoritario, nos convirtamos a la oposición también en un autoritarismo y disentir y tener diversidad de pensamiento. Eso no te hace ni colaborador del régimen, ni te hace cobarde, todo lo contrario. Yo creo que hay que ser valiente para decir lo que piensas y defenderlo, pero defenderlo con argumentos, no con consignas. Y por eso que hay gente que no le gusta que yo no repito las consignas, porque las consignas para mí son un tema de campaña, pero las consignas para mí no son una estrategia. Y yo no estoy diciendo que hay que hacer pública la estrategia, porque las estrategias no necesariamente tienen que ser públicas, pero tiene que haber una estrategia. La hay. Bueno, yo no soy quien para responder esa pregunta, pero para mí que tú me digas que la respuesta es frente al no cuestionamiento, frente a la preocupación de qué hacer en un escenario como este, y tu respuesta sea una consigna o tu respuesta sea la descalificación, creo que poco abona en la búsqueda de una solución. Sí. Y a mí lo que me interesa, a mí como venezolano, ni siquiera como alguien que su vocación es la política, a mí lo que me interesa como venezolano es que el país pueda tener una solución y que esa solución sea democrática. Bueno, aquí, ¿cuál es la consigna a la que se refiere? Es hasta el final. La consigna anterior, ya a mí hasta se me olvidó, la de gobierno de transición, todo eso que decía el mantra aquel de Guaidó. Pero aquí lo importante es que él está comenzando a deslindarse de María Corina Machado, a cuestionarla, a llamarla autoritaria. Todo eso es con María Corina Machado. Así que ahí vamos preparando el escenario, vamos viendo exactamente hacia dónde va Capriles. Capriles va hacia antes del 10 de enero o el 10 de enero, cuando el autoritarismo del régimen impida que la voluntad de los venezolanos se concrete, pues él va a decir, bueno, ahora tenemos que sentarnos a negociar, vámonos a otras elecciones, repito, a estas regionales que van a ser financiadas por el Estado venezolano. Pero no se pierdan el próximo sonido que yo seleccioné. Yo no sé si Capriles puede ser tan estúpido como para decir lo que dijo ahí. Vamos a escucharlo y después vamos a analizarlo. Si tú quieres llevar a la gente al liderazgo, los partidos arrodillados a un proceso electoral, eso no es democrático. Entonces, ni hagan la elección, porque entonces la elección es un parapeto. Y con eso lo único que vas a hacer, Sofía, es seguir profundizando la crisis política. Y si profundiza la crisis política, lo económico y lo social lo levantan. Entonces el gobierno, al final la decisión la tiene que tomar el gobierno. ¿Quiere que esto sea Nicaragua o quiere que esto sea una democracia? Pero será tan estúpido que al final la decisión la va a tomar el gobierno. ¿Y acaso que el gobierno quiere ser Nicaragua? Pero es que el gobierno es Nicaragua, es que Nicaragua es Venezuela. Es que él parece que él no lo ha entendido o no lo quiere entender. O sea, él dice que al final la decisión la va a tomar el gobierno. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué es lo que nos ha dicho el gobierno durante 25 años? Que quieren Nicaragua, Cuba. Eso es lo que quiere el régimen. Estúpido. Es que la verdad es que yo no entiendo cómo en este punto de la entrevista la periodista no le dijo, mira, pero es que resulta que el aliado es Rusia, el aliado es Nicaragua y en ningún momento el régimen le quiere resolver el problema social y económico a la gente. ¿En qué momento fue que Capriles escuchó o participó de una reunión de gabinete de Maduro donde se estaban resolviendo los problemas sociales? Cuando tú fuiste gobernador del estado Miranda, ¿a ti te llamaron para resolverle los problemas sociales a la gente en el estado Miranda? Capriles, ¿a ti te llamaron para decirte nosotros no queremos ser Nicaragua, nosotros queremos ser un país democrático?
¿En qué momento fue que Capriles escuchó eso? ¿O en qué momento Capriles pensó o piensa que Maduro va a decir, no, yo no quiero ser como Nicaragua, yo quiero ser como Estados Unidos. Yo quiero ser como un país democrático. No quiero ser más nunca Nicaragua. Pero es que además, el meter presos, de eso no habló él, de la cárcel del liderazgo político. Meter presos a los líderes políticos es hacer la política a lo nicaragüense. Eso comenzó en Nicaragua y replicó en Venezuela. Vamos a seguirlo escuchando. ¿Cuánto es la inversión de Rusia? ¿Cuánto es el intercambio comercial con Rusia? Si el intercambio comercial con Rusia fuera tan grande, tan generoso, ¿por qué la empresa más importante que le genera los ingresos al Estado venezolano es una empresa norteamericana? Entonces, es un doble discurso. Corres a Rusia para buscar apoyo político, pero no corres a Rusia para hacer negocios con Rusia, porque sencillamente Rusia no tiene nada que ofrecerte. Ni tú tienes nada que ofrecerle económicamente a Rusia, porque los negocios con Rusia, ¿qué ha sido? Equipamiento militar. Ajá, ¿y cómo vas a gastar equipamiento militar si los ingresos que tienen te los tienes que gastar en los servicios públicos que los propios militares tienen la necesidad de hacer uso de ellos? Es que primero dice que Venezuela no tiene nada que ofrecerle a Rusia, porque en Venezuela no hay petróleo, no hay uranio, no hay coltán, en Venezuela no hay nada de eso, no hay oro. O sea, Venezuela no tiene nada que ofrecerle a Rusia, pero además, que es que lo que pueden pedirle a Rusia es apoyo político. ¿Y qué apoyo le interesa al régimen de Nicolás Maduro en este momento si no es político? ¿Cuál es el apoyo que necesita y del cual carece Maduro en este momento si no es de apoyo político? Pero además, él desprecia, habla así como que el apoyo militar que le da Rusia a Nicolás Maduro, pero Capriles, no se puede ser tan imbécil. ¿En base a qué está parado Maduro, atornillado, si no es al poder militar, al poder de las armas? Es lo que tiene para tenerte a ti hablando pendejadas ahí, diciendo cretinadas ahí, delante de una periodista que yo creo que no se atrevió a refutarte todo lo que dijiste fuera de la realidad. O es que Capriles está fuera de la realidad, está insano mentalmente. Vamos a seguirlo escuchando. Porque María Corina, me incluyo, sorprendió a muchos de haber llegado hasta las elecciones. Yo lo celebro, porque hasta hace nada no creían en esa ruta. Se montaron en esa ruta. Se montaron en esa ruta fundamentalmente porque el país exigió al liderazgo que se montara en la ruta de las elecciones. Porque al final es la voluntad de la gente. Por muy posición de liderazgo que tiene, al final la última palabra, ¿quién la tiene? El pueblo venezolano, y debe ser así. Bueno, ahí estamos, que fue el primero, el huevo o la gallina. Porque es que resulta que María Corina Machado se dejó llevar por la exigencia que le hizo el pueblo y convocó a elecciones. No fue al contrario. No fue que cuando María Corina Machado dijo vamos a elecciones, fue que la gente la siguió y la gente apoyó ir a elecciones. Convoca tú a unas elecciones, Capriles, a ver quién te va a ir. A ver si es verdad que eso de que la gente lo que quiere es elecciones y punto. La gente respondió a una estrategia que estableció María Corina Machado y que fuiste tan mezquino que no reconociste el éxito de esa convocatoria, porque el éxito fue demostrar el fraude que tú no pudiste demostrar, porque a ti te robaron las elecciones y te quedaste callado la boca. Entonces, esta mezquindad, pero además decir que el liderazgo, ahí lo que está haciendo es desmeritando el liderazgo de María Corina Machado. El liderazgo lo tuvo, es decir, ella obedeció a un país que no sé en qué encuesta dijo que quería votar y ella dijo, entonces vamos a votar, y por eso ella se convirtió en líder, porque ella llamó a votar. No, es al contrario, y tú lo sabes, Capriles, tú lo sabes. Repito, convoca tú unas elecciones ahorita, a ver quién va a ir a votar. Continúa. Porque estaban en contra. Entre ellos Julio Borges. Absolutamente, porque estaban en contra de las elecciones, porque no creían en la ruta electoral, porque son los que creen que la teoría de la máxima presión
que va acompañado, Sofía, de sanciones a los venezolanos, porque al final se empezaron con el tema de las sanciones personales, que es una cosa, y otra cosa son que tú dejes a la gente sin gasolina. Este ni siquiera es que es el discurso del régimen, es que también es el discurso de Petro, que es aliado del régimen. Vamos a escuchar a Petro hoy declarando sobre lo que, según él, produjo las sanciones en Venezuela. Los suecos se asustan de la migración siria y son 200,000. Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y no nos asustamos, porque los consideramos nuestros hermanos. Y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró. Después vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes, ni haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, ni latinoamericanos en los Estados Unidos. Discriminación étnica, discriminación igual que en los tiempos de la esclavitud. Solo son buenos. El mismo discurso de Petro, no tengo que decir ni agregar más nada. Vamos a colocar el siguiente audio, por favor, el siguiente sonido. Yo sí creo en el poder del voto. Que el gobierno se lo roba no significa que yo deje de creer en la decisión personal que tiene derecho cada venezolano. Yo sí creo en el voto, no importa que me lo roben. Porque es que resulta que salir a votar y armar unas elecciones. Pensá que en ese régimen ha habido tantas elecciones. Yo no sé cuántas van ya. Porque cada elección que se pasa, se cruza, es decir, si cruzamos el 10 de enero y se acepta la juramentación de Maduro, ya se cruzó ya se pasó ese río y ellos van a la otra elección. ¿Y eso a quién ha beneficiado si no es al régimen? ¿A qué sector de la oposición beneficia? Al que va a elecciones y se coge la plata, que se quiere coger Capriles, que va a distribuir Jorge Rodríguez en una ley que está por encima de la Constitución. Eso es lo que viene ahora. Vamos a escucharlo hablar de Zapatero. Quien tenía cercanía con Zapatero, yo no tengo cercanía con Zapatero, pero no estoy obsesionado, ni tengo odios, ni hacia Zapatero, ni hacia nadie que yo crea o piense que de repente puede ser útil en tratar de, porque mucha gente ha acudido a Zapatero, entre ellos el mundo, es una persona que de repente puede servirte así sea hasta de mensajero. Hasta mensajero. Zapatero a cambio de nada, a cambio de todo lo que según él, Venezuela no tiene nada, no tiene riqueza. Por eso dijo Capriles ahí, que Venezuela no tenía nada con qué negociar. A cambio de que Zapatero va a servirte de mensajero. Pero además, ya ustedes conocen a Zapatero. Mi audiencia sabe quién es Zapatero, cómo es Zapatero, qué es lo que busca Zapatero y el daño que Zapatero le ha hecho a la libertad de Venezuela. Bueno, pero ese es el aliado en el que Capriles cree. Vamos a poner la siguiente selección, por favor. Para ser exitoso, todo negocio debe darse a conocer. Contáctanos ya por estas vías que ves en pantalla y hacer visible tu marca. Con una comunidad de más de 700,000 suscriptores y millones de visualizaciones mensuales, Factores de Poder es tu mejor inversión. Contáctanos ya y te mostraremos los recursos publicitarios que pondremos a tu disposición. El 10 de enero es una fecha que está en la Constitución. Lo que yo te diría es que hay que pasearse por todos los escenarios, pero para construir todos los escenarios, porque lo que hay que evitar a toda costa es una nueva frustración del país. ¿Que ya la hay? Bueno, yo no diría que hay frustración, yo lo que creo es que hay mucha indignación. Pero de la indignación puedes pasar a la desesperanza, y de la desesperanza pasas a la resignación. ¿Nos vamos a resignar? No. Somos millones de venezolanos que queremos un cambio. Y hay millones de venezolanos también fuera del país que también quieren cambio. Están en otras condiciones, que no están en el territorio y no están en esta difícil situación
Me refiero de toda la ola represiva de hostigamiento que hay contra todos los sectores democráticos del país. No solamente los partidos y el liderazgo político, sino también ONG, organizaciones comunitarias, sociales, o sea, periodistas, comunicadores, o sea, todo el mundo, sindicatos, porque es el peor rostro el que ha mostrado el gobierno. Entonces, lo que yo creo que hay que pasearse por todos los escenarios, pero comprometidos, persistentes, tercos, en que la lucha democrática sigue. Tiene un objetivo, pero yo no circunscribiría todo al 10 de enero. Porque, ay, si no se da el 10 de enero, entonces ¿qué? ¿Se acabó? No. Yo creo que hay que cuidar mucho el ánimo de la gente, sin desmentirle, y después sin olvidar los problemas que viven también los venezolanos. Porque fíjate, hemos tenido una conversación larga, pero son puros temas políticos. No nos metimos en los temas del agua, la luz, los apagones, etcétera, etcétera, la situación económica que vive la gran mayoría de los venezolanos. Y cada quien hoy está pensando en eso, en su día a día, cómo hace mercado, cómo busca otro trabajo, porque con el trabajo que tiene, o los 2 trabajos que tiene, no puede vivir. Entonces hay gente que tiene hasta 4 trabajos. Ahora, en algún momento tienes que descansar, en algún momento tienes que compartir con tu familia, tienes derecho a eso. Puedes tener 4 trabajos 7 días a la semana y trabajas 20 horas. ¿Y en qué momento duermes? ¿En qué momento ves a tus hijos? Pues eso le toca a mucha gente. Nosotros no podemos dedicarnos únicamente a lo que va a ser la comunidad internacional, el Senado, etcétera, etcétera, sino también la vida cotidiana de los venezolanos. Hacerle oposición a este gobierno. Nosotros estamos en la oposición todavía. Hay que hacerle oposición, no hay que dejar que el gobierno salga con la suya, que mantiene a todo el mundo distraído, no se ocupa de los problemas, no rinde cuentas, no se ocupa de resolver el día a día, que también los afecta a ellos. Entonces, para Maduro es perfecto que estemos ocupados de temas de mecánica política. ¿Y quién hace dónde está el liderazgo para denunciar los problemas de servicios públicos que vive la gente? Que tienes que ser vos, pues tienes más posibilidades de poner una denuncia, que tenga eco la denuncia que tiene una persona en su comunidad, por todo el hostigamiento que también es víctima. Este es el discursito del candidato a alcalde o gobernador. Yo te voy a hacer la acera, te voy a hacer el brocal, yo voy a conseguir que te lleguen más bolsas CLAP, yo te voy a resolver el problema del dispensario. Ese es el discursito de las elecciones regionales. El discursito de no vamos a seguir afanándonos en que se juramente uno u otro, porque los problemas de la gente requieren que uno como alcalde o como gobernador esté ahí para resolvérselo o para hacer la denuncia. Fíjense que él dice lo importante de que haya un liderazgo que haga una denuncia. ¿Cuántas denuncias? Nosotros, hay enciclopedias, bibliotecas enteras llenas de denuncias. Este tipo lo que es parte de lo que va a ser el bipartidismo en Venezuela. El bipartidismo va a ser el régimen y los alacranes. El régimen de un lado y los alacranes del otro lado, recibiendo la platica que el propio régimen les va a dar, tal cual como lo dijo Jorge Rodríguez. Yo les recomiendo que vean la entrevista, porque yo no seleccioné nada de lo que dijo sobre Julio Borges, porque él acaba de descubrir que Julio Borges es un bandido. Lo descubrió ahorita. Porque las denuncias de los medios, de periodistas como yo, porque es que hay periodistas que son financiados por Julio Borges, eso es verdad, que se callan la boca. Pero las denuncias contra Julio Borges tienen décadas, pero él acaba de descubrirlo. Hasta Facho los llamó al grupo de Primero Justicia, que no quiere más elecciones, que no está de acuerdo con que con votos nada más se sale. Hasta fascistas los llamó. Bueno, recomiendo, repito, pero solamente para que estemos claritos en que anda Capriles. Tenemos que estar claritos, porque además no es Capriles nada más. Ya los programas oficialistas, tanto de Globovisión como del Canal 8, están llenos de estos opositores que van a hablar horrores de no, porque no podemos seguir con la violencia, porque a todos le ponen el tilde de la violencia. Bueno,
abandonando, dejando sola a María Corina Machado con el tema del 10 de enero, que lo que requiere es una presión para que, porque, por cierto, una de las cosas que hace Capriles en esta entrevista que da es que desprecia el apoyo internacional. Dice que eso de estar llamando a la comunidad internacional para que haga algo, eso es directo con María Corina, que ha llamado a la comunidad internacional para que apoye, que eso no sirve de nada, que hay que ocuparse de la bolsa CLAP, que hay que ocuparse del dispensario, de eso es de lo que hay que ocuparse, y él se va a ocupar como gobernador del estado Miranda o como alcalde mayor, quién sabe cuál es el pacto que hay para que él sea candidato. Miren, algo que les quería recomendar ayer y se me pasó, es el programa de la nena Abdelnour que se publicó el viernes, este viernes que pasó, el análisis, la crítica sobre un documental que ha publicado la DW sobre Nicolás Maduro, que lo llama El Indestructible. El documental no lo hizo la DW, lo hizo una productora que se llama Kraken Films. Yo estoy segura que Kraken Films recibió bastante plata de Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA, porque hay dos Rafael Ramírez, uno que está preso en Venezuela y el expresidente de PDVSA. Bastante plata para que hiciera ese documental, porque ahí quien aparece son el chavismo originario, que llaman ellos, el Rafael Ramírez, el Christopher Figuera, la Luisa Ortega, bueno, Juan Guaidó. A María Corina la nombran al final así como que, no, por cierto, que hay una líder, una gente que se llama María Corina Machado, eso es al final. Miren, yo seleccioné una partecita nada más donde Christopher Figuera, el criminal de Christopher Figuera, que está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque torturó presos políticos, torturó a oficiales activos de nuestra Fuerza Armada, los torturó, los sometió a prisión y él presenció las torturas y las ordenó. Bueno, ese Christopher Figuera sale en el documental diciendo que es que él es conserje, ¿no? Entonces hay una imagen que seleccionamos del documental, vamos a ponerla en pantalla, donde aparece él cargando las herramientas, porque él supuestamente, miren las herramientas, ¿no? Miren, ojalá pudiéramos hacerle un, miren esa caja de herramientas. La caja de herramientas comprada por la producción del documental, por Kraken Films, para ponérsela en la mano. Pero resulta que tanto handyman venezolanos que hay aquí ahora trabajando honestamente en Estados Unidos. Handyman es el hacelotodo que tenemos nosotros en Venezuela, que nosotros llamamos manitas, que hace de todo con unas herramientas. Bueno, hay un handyman venezolano que me envió un video, porque es que hay mucha indignación con este documental. De verdad que es indignante, es humillante, es denigrante. El handyman venezolano, cuyo nombre no voy a dar, me envió un video opinando sobre las herramientas que carga Christopher Figuera en ese documental. Vamos a ver el video y con eso me despido esta mañana. Mira mi caja de herramientas. Mira cómo está ya toda rota, toda escoñetada, toda ruñada. Mira, esa es una de las asas. Mira, la del otro lado está rota, mira, se me rompió al jalarla. Y el taladro, mira, marca Hypertuc, comprada en Walmart, 30 dolitas. La que lleva el negro ese, un taladro Hilti, vale como $2,000. $2,000.